He creado contenido por 2 años que absolutamente nadie veía, porque cometía un error fatal. Cada corte se sentía como un video distinto. Y probablemente te pase lo mismo, aunque para mí eso cambió cuando dominé estos 6 cortes. Pero seguro que necesitas un programa súper caro. Pues realmente no, los puedes hacer desde cualquier programa. Por lo que quédate en este video si realmente quieres crear videos más adictivos que la... Algo que tiene nuestro cerebro es que casi siempre priorizará la continuidad. Es decir, que si un objeto pasa de un punto a otro sin haber un recorrido, se rayará. Pero si un objeto se mueve desde un punto A a un punto B con recorrido, pero cambia completamente de forma, lo verá bien. Y de eso mismo se aprovecha este primer corte. Una primera escena se corresponde con la siguiente, ya sea porque es la misma acción, el mismo recorrido, etc. Bien, lo puedes usar para mostrar otra perspectiva, cambiar de lugar o conectar dos historias completamente diferentes. Aunque lo más importante es tener mucho cuidado con el timing. Si fallas se nota muchísimo. Pero cuando en dos escenas no hay continuidad, solo te queda unirlos como están y ya, aunque quede seco y robótico, ¿verdad? Pues hasta hace poco yo también lo hacía, pero nos olvidamos que el audio es completamente independiente del video. Podemos hacer que entre antes o que entre después, haciendo que el cambio de escenas se sienta muy fluido. Y eso mismo hacen estos dos cortes. Podemos hacer que el audio de la segunda escena empiece en la primera escena. Y este es el J-Cut. Por otra parte lo podemos hacer al revés, que el audio de la primera escena continúe mientras ya ha aparecido la segunda escena, y este se conoce como L-Cut. Hasta ahora hemos usado el timing y el sonido, aunque hay otra forma de conectar dos escenas, aprovechando lo que tu cerebro ya conoce. Nuestro cerebro busca patrones constantemente. Cuando encuentra algo similar en dos imágenes, las conecta automáticamente, aunque los contextos sean muy diferentes. Y eso es lo que aprovecha el Match Cut. Consiste en cortar entre dos planos que tienen algo en común. Puede ser la forma de un objeto, el movimiento, la posición en el encuadre o el color. Cuando ese punto coincide justo en el corte, el cerebro no lo ve como un cambio de escenas, sino que lo ve más bien como una transformación. Y este corte lo usaría para eso, introducir nuevas escenas. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Eso significa que estos cortes ya están funcionando, pero ninguno de los anteriores es capaz de contar una historia. Y aquí llega mi favorito, el Jump Cut. Si crees que en cada clip debes cambiar de plano, estás muy equivocado, porque es exactamente lo que hace esta serie de cortes, y sirve sobre todo para mostrar el paso del tiempo. Consiste en coger un clip largo de un mismo plano y meterle diferentes cortes, y mostrar la historia con diferentes clips de cada parte. Pero ten cuidado, que el orden debe tener sentido. En cierta parte estás contando una historia. Usa algo para eso, una evolución temporal, emocional, etc. Pero incluso con todo lo aprendido llegará un punto donde el video se volverá predecible y probablemente aburrido. Por eso mismo este corte rompe completamente con el ritmo. Inicias con una serie de clips que siguen el ritmo de la música, hasta meter un golpe seco que rompe con el ritmo, la continuidad o la estética, dejando un solo plano y silencio, consiguiendo así un momento de tensión. Te dejo un ejemplo para que lo veas mucho mejor. Este corte yo he visto mucho que se usa en introducciones y para eso, romper el ritmo. Así que ya lo tienes, domina estos 6 cortes y comenzarás a editar videos adictivos. Si crees que el contenido de este video tiene valor, te recomiendo suscribirte a mi newsletter, donde te enviaré 2 o 3 correos semanales con mucha información sobre creación de contenido, edición de video y todo esto. Abajo tienes el enlace, nos vemos.